Bien, ahora quiero mostrarles algunas de las cuestiones que están explícitas en el programa de español de educación preescolar en esta reforma 2011. Los propósitos de la educación preescolar en México dicen que los alumnos deben desarrollar el interés y el gusto por la lectura, que los alumnos de preescolar usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven, se inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura. El programa tiene 5 estándares curriculares que se agrupan, dice el programa, en 5 componentes. Los procesos de lectura e interpretación de textos, la producción de textos escritos, la producción de textos orales y participación en eventos comunicativos, el conocimiento de las características, la función y el uso del lenguaje y desarrollar actitudes hacia el lenguaje. Para los procesos de lectura, estos componentes presentan algunos indicadores, como la selección de textos de acuerdo con sus propios intereses y propósitos, la interpretación de la lectura de textos literarios elementales como cuentos, leyendas, poemas, así como textos informativos, la interpretación de textos escritos e imágenes para descifrar el significado, identificar diversos propósitos de los textos literarios y de los textos informativos, identificar los diferentes tipos de información contenida en textos escritos elementales como ilustraciones, gráficas y mapas. También el proceso de escritura tiene algunos indicadores como el que los alumnos de preescolar se familiaricen con diferentes géneros de escritura, por ejemplo, cuentos, poemas, obras de teatro. Que el alumno entienda diferentes funciones del lenguaje escrito, por ejemplo, la expresión de sentimientos o proporción de información. Que entienda la necesidad de corregir un texto escrito, entre algunas otras cuestiones como las que ustedes pueden ver en la diapositiva. Bien, entonces los maestros de preescolar que fueron formados con un programa diferente, con una visión diferente a las expectativas que está presentando el programa, definitivamente encuentran muchas dificultades para poder concretar estas demandas del currículo. Que si ustedes, como ustedes se pueden dar cuenta, las demandas del currículum tienen una intención alfabetizadora que responde a las demandas principalmente urbanas de inmersión de los sujetos en las prácticas de lectura, en las prácticas del uso de la información que gracias a los medios masivos está al alcance de los pequeños a muy temprana edad. Ustedes saben que a nivel mundial los aparatos tecnológicos como las PC o como los aparatos celulares han facilitado la inmersión de los infantes desde muy temprana edad a la lectura de imágenes, a la lectura de textos, a la lectura de signos, a la lectura de expresiones que la educación preescolar como educación obligatoria no puede abstraerse de eso que los estudiantes ya hacen desde hace un buen rato, ¿no? Sin embargo, los programas de educación normal que forman a los profesores tienen al menos 11 años de retraso con relación a esta exigencia que surge en el plan del 2011. El programa con el que fueron formados dos de los estudiantes o dos de las estudiantes de maestría que vamos a comentar aquí son o datan del 2000. ¿Sí? Vean ustedes cómo en el año 2000
fue desarrollado el programa para la formación de docentes y estos propósitos, estos ideales son plasmados para la educación obligatoria en 2011. Luego entonces las maestras y el maestro se ven de repente bombardeados por un conjunto de elementos del desarrollo de los campos, que es otra cuestión que ahorita vamos a platicar cuando platiquemos de la evaluación. Tienen que resolver, ¿no? Porque no pueden decirle al padre de familia, ¿saben qué? Es que yo no me formé para este tipo de práctica. Ellos tienen la responsabilidad de formar a estos pequeños y entonces tienen que encontrar la manera. Y ya decíamos, una manera de resolverlo por parte de la maestra, pues es remitirse a su experiencia, a las experiencias de formación de sus familiares o sus conocidos, y entonces emprender una aventura alfabetizadora, pero sin las herramientas metodológicas, epistemológicas, psicológicas que le garanticen un desempeño efectivo en el aula de clase, ¿no? Entonces, esta es una problemática que tratamos de analizar, tratamos de resolver en el programa de maestría. Decíamos hace un rato, ¿qué fue lo que le propusimos a Ceci? Bueno, lo primero que tenemos que revisar es qué dice tu programa de estudios. Una vez que nos dimos cuenta que el programa de estudios efectivamente plantea de manera explícita, como se los he presentado, la demanda de la inmersión del preescolar, tanto en la lectura como en la escritura, entonces le preguntábamos a la profesora, o le pedimos que se preguntara, ¿qué argumentos, qué elementos teóricos relacionados con los procesos de lectura y escritura y con los procesos de aprendizaje apoyaban el uso del libro Juguemos a Leer? Efectivamente nos dimos cuenta, bueno, que la profesora pues no dominaba, no tenía un acercamiento con algunos de estos referentes, y entonces se dio a la tarea de revisar algunos aspectos que tienen que ver con lo que los expertos como Irma Fuenlabrada, por ejemplo, del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB en México, y algunas otras personas han manifestado, Delia Lerner y algunas otras importantes investigadoras le han aportado a la investigación en relación con el proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Bueno, más adelante que veamos el asunto de qué hemos hecho en el programa de maestría, regresaremos con el problema del Ceci. A continuación, quiero referirme a otro caso con el que trabajamos, y este tiene que ver con problemáticas sobre la evaluación. Y aquí tenemos a un profesor, a Gibran, cuya preocupación es que evalúe en el preescolar, cómo se debe evaluar y con qué instrumentos voy a poder realizar una evaluación efectiva de lo que los alumnos están aprendiendo, ¿no? De estos famosos aprendizajes esperados del programa 2011, aprendizajes fundamentales ahora en el 12. ¿Cómo verifico si efectivamente los alumnos están aprendiendo? Un elemento particular, un elemento que quiero que tomemos en cuenta en la revisión de estas problemáticas, es que el profesor es licenciado en intervención educativa, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede aquí en Iguala. Es decir, no fue formado específicamente como profesor de educación preescolar. Además, tiene estudios también de licenciatura en informática. Y entonces, por algunas de estas cuestiones que tienen que ver con que los padres pueden heredar las plazas a los hijos, la mamá de Gibran le consigue una plaza a cambio de su jubilación
una plaza de maestro de capacitación. Y esta plaza de maestro de capacitación es para que el compañero desempeñara funciones administrativas y se hiciera cargo del aula de medios en un jardín de niños. Pero principalmente hacía funciones administrativas de apoyo a la dirección escolar. Se jubila una maestra y un grupo queda libre, queda sin atención, no hay nadie más en la institución, y entonces le piden a Gibran que atienda al grupo. Con todas las reservas del caso, el maestro acepta, porque además es una orden de la dirección de la escuela, acaba de llegar, y entonces tiene que responder a las demandas institucionales, se hace cargo del grupo, empieza a trabajar, y él dice, bueno, una vez que yo empiezo a trabajar, me doy cuenta que la evaluación tiene 3 momentos en el ciclo escolar. Al principio, a medio curso y al final del curso. Actualmente en México, las evaluaciones, tanto de preescolar como de primaria y secundaria, se cargan en una plataforma que se llama SACPE, que es el sistema de acreditación y de evaluación y acreditación de la educación básica. Y entonces los maestros tienen que anotar un conjunto de rasgos que den cuenta del avance en el aprendizaje de los alumnos y deben emitir una valoración. Y Gibran dice, bueno, ¿qué hacen las maestras en el jardín de niños? Lo que hacen las maestras es llevar un diario de la profesora y él como profesor, y en ese diario van anotando las actividades que realizan y lo que desde su perspectiva es el logro de los alumnos. Entonces, cuando llega el momento en que se abre la plataforma y él tiene que subir sus valoraciones, lo que hace él y lo que hacen sus compañeras es transcribir algunas cuestiones del diario a la plataforma, y esa es la evaluación, ¿no? El programa de maestría somete al maestro a un curso que se llama Problemáticas de la Evaluación, y entonces la coordinadora le pide que describa, que dé cuenta de cómo desarrolla él su proceso. Y lo contrasta con algunos planteamientos de Ahumada en el sentido de la evaluación auténtica, en el sentido de verificar si efectivamente lo que está plasmado en el programa como aprendizaje esperado es lo que se está reportando en el sistema como un avance, ¿no? Entonces él descubre que ese diario del profesor no le aporta una información objetiva en relación con los aprendizajes esperados, ¿no? Entonces él dice, si el diario del profesor no me ayuda, entonces ¿cómo evalúo en preescolar? ¿No? ¿Cómo desarrollo una evaluación auténtica? Para eso, bueno, él interpreta, él retoma algunas de sus lecturas y decide emprender un proceso evaluativo que tiene que ver con la autoevaluación y la coevaluación. Se las ingenia para diseñar algunos instrumentos, algunas listas de cotejo específicamente, con imágenes que él explica, que él trabaja con los alumnos y que le ayudan, según da cuenta en el producto de ese curso, y como un conjunto de evidencias que vamos a integrar en un portafolio digital para que él obtenga el grado de maestría. Entonces él descubre que esos instrumentos, esas listas de cotejo, sí le permiten a los alumnos de preescolar de segundo grado específicamente dar su opinión en relación con su propio proceso, de ver si logró o no logró lo que se le proponía, pero también eran capaces los alumnos de segundo de preescolar de emitir un juicio en relación con lo que sus compañeros estaban haciendo. Entonces él descubre específicamente en una tarea del campo formativo de pensamiento matemático que los alumnos eran capaces de